Muy bien, estamos en esta serie sobre esos retos en la fe, retados en la fe, y estamos estudiando la vida de Elías. Ahora ha llegado un punto, después de ver la gloria de Dios, sintió temor. No sé si ha llegado a ese punto donde tú sientes que las emociones te engañan, ¿verdad? Y se te hace un nudo en la garganta y parece que muchos dardos te llegan a la mente, te llegan a la cabeza, trayendo algo de duda, de incertidumbre. Y bueno, tú conoces la Biblia, conoces la palabra, recuerdas las cosas buenas que ha sucedido, pero ahora piensas que es diferente a lo que sucedió en el pasado y comienzas a estresarte. Las preguntas comienzan a rondar tu cabeza. Y ahora, ¿qué hago? Elías llegó a ese momento. Elías llegó a ese momento. Luego que acaba con la idolatría por medio de los profetas de Baal, ahora la raíz de todo, que era Jezabel la que movía los hilos, la esposa del rey, es decir, la reina de Israel, ahora lo estaba buscando para matarlo. Digamos que, y necesitamos entender esto, porque Elías, cuando recibe el mensaje, la pregunta es, ¿por qué tuvo miedo? ¿Y por qué huye para salvar su vida? Cuando debería responderle a Jezabel, pues ¿acaso no escuchaste bien a tu esposo? Maté a los profetas de Baal. Así que, ¿qué me puede hacer el hombre? Mi Dios es más grande que el tuyo, así que no te va a tener miedo. Si esa hubiese sido la respuesta de Elías, hubiésemos dicho, wow, qué hombre de fe. Pero yo creo que llega un momento en los que hay un punto de quiebre en nuestra vida y comenzamos a tener algunas pequeñas crisis en esos retos de fe. Y precisamente Dios los permite no para que retrocedamos, sino para llevarnos a una madurez, para crecer, mostrarnos su bondad y esa gran victoria que ya Cristo tuvo por nosotros en la cruz. Pero necesitamos ser confrontados en algún momento con nosotros mismos. Y si esta amenaza movió a Elías, había algo que organizar en su propia vida. Si hay algo que te mueve, como por ejemplo, recibiste una noticia de algún diagnóstico médico y enseguida comenzaron los pensamientos a jugarte una mala pasada, a tal punto que ya quieres escribir el testamento y despedirte. Cuando no es el momento, solo recibiste un diagnóstico. ¿Ves? ¿Por qué llegamos a ese punto? Si somos hijos de Dios, creemos a las promesas de Dios, sabemos lo que Dios nos ha dicho y conocemos el propósito. ¿Por qué llegamos a ese punto? Pues lo vamos a ir descubriendo. Elías salió corriendo, se fue al desierto para salvar su vida, pero a la vez le estaba diciendo a Dios, quítame la vida. Tenía una pequeña confusión allí. Y cuando se estaba quejando, Dios le habló. Por eso dice en el verso 4 de 1 de Reyes capítulo 19, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados, que ya murieron. Entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Wow. La respuesta de Dios llegó de esta manera. Levántate y come. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios no lo regañó? ¿Por qué Dios simplemente no le dijo, oye, ¿qué estás pensando? Acabas de ver mi gloria y ahora vas a salir corriendo? No, Dios no tuvo ningún problema con eso. Dios manda a su ángel y allí se aparece y le dice, levántate y come. Yo podría pensar que
el problema no fue Jezabel, sino el tener que pensar que todo no había acabado y que había algo más. Como cuando nos damos cuenta que pensamos que llegamos a la meta, pero no es así. Es parte de la meta, todavía hay algo más que recorrer. Y entonces, cansados, decimos, hasta aquí llego. Eso le pasó a Elías, pero no había terminado el trabajo. Dios no tuvo ningún problema con eso, pero lo que sí le insistió fue, 1, levantarse y comer. ¿Qué iba a comer? Pues el ángel le había llevado comida, porque ahora tendría que caminar un largo camino por el desierto. 40 días por el desierto y necesitaba estar bien alimentado. Esto me lleva a preguntarnos, ¿espiritualmente pasa lo mismo? ¿Alguna vez te has sentido cansado, que quieres tirar la toalla en el ministerio, en lo que haces para Dios? Terminas un reto y ves una gran victoria, pero te das cuenta que hay otro reto mayor y tú dices, ¿otra vez? Yo pensé que ya esto había acabado, pero no es así. Recuerda que él había acabado con los profetas de Baal, pero no con Jezabel. Así que todavía el reto continuaba, pero él se había cansado. Yo creo que el miedo no era por Jezabel, sino que tener que afrontar otro reto mayor. Y eso es lo que a veces nos asusta. Y nos asusta simplemente porque sentimos que en nuestras fuerzas no podemos más. Así que muchos tienden a rendirse, a abandonar el barco, a abandonar el propósito, a abortar el propósito, porque les da miedo lo que vendrá el día de mañana. Pues dicen, si lo que fue fuerte, sin embargo vi el respaldo del Señor, no me quiero imaginar lo que vendrá mañana. Sin acentuar y olvidando que el mismo Dios que te dio la victoria hoy, te la va a dar mañana también, porque Dios no cambia y Él ha prometido estar allí contigo siempre. Pero el cansancio nos lleva a renunciar antes de tiempo. Y el cansancio es producto de la falta de fortaleza, de estar mal alimentados. Tiene que ver con eso. Por eso el ángel de Dios hace énfasis en que ahora deje de pensar en Jezabel y en ese reto y se enfocara en estar determinado a alimentarse. Nosotros somos el resultado de lo que nos alimentamos, y así es, en todas las áreas. Físicamente, una mala alimentación nos hace perder la concentración, trae efectos secundarios a nuestra vida porque no estamos absorbiendo los nutrientes correctos y nuestro sistema inmunológico se baja y hasta tendemos a caer en una anemia que lo que trae es sueño, fatiga, pereza y desánimo. Espiritualmente, mis amados amigos, sucede lo mismo. Ahora, el hecho de que yo piense que comiendo cualquier comida me estoy alimentando bien es crítico. ¿Sabes por qué? Porque tú todos los días puedes desayunar, almorzar y cenar perro caliente, hot dogs, y puedes decir me siento lleno y quedas satisfecho. Pero no se trata solo de eso. La pregunta es, ¿te estás alimentando bien? No es así. Te sientes lleno, pero no estás alimentándote bien. Y aunque puedes tener una barriga proporcional grande, puedes sufrir de anemia. Esto suele suceder espiritualmente cuando caemos en un activismo y consideramos que el hacer reemplaza el descanso en Cristo. El descanso en Cristo, que consiste en aprender a escuchar su voz, en tomarnos tiempos para orar y nutrirnos correctamente de la palabra del Señor y no quedarnos con lo que ya sabemos y de esta manera
caminar solo con las reservas y no con esa abundancia de pan que hay en la casa de Dios. Y cuando andamos solo con las reservas, tendemos a caer en la enfermedad de una anemia espiritual. Y esa anemia espiritual se mide en las reacciones que tenemos frente a las circunstancias de la vida. Entonces comenzamos a quejarnos, comenzamos a criticar, comenzamos a pensar que ya Dios se olvidó, queremos tirar la toalla, el desánimo nos visita y le abrimos el corazón. Así se encontraba Elías y quizás así te encuentres hoy. Tú sabes que Dios te ama, tú sabes que Dios es grande, tú sabes que Dios es fuerte. Lo sabes, pero no lo estás experimentando en tu vida porque solo tienes información que no ha bajado a tu espíritu, a tu alma y se ha hecho real, se ha hecho vida en ti. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Y los momentos de oración son indispensables. Si no, solo vas a caer en un activismo religioso. Solo hacer cultos y planear y hacer aquí y allá, pero nada de presencia de Dios. Reemplazamos la Biblia por la agenda personal y al final terminamos agotados. Y nada más pensar en que hay que destruir a Jezabel se nos vuelve un dolor de cabeza. Espero estarme dando a entender. Así que corremos despavoridos con el fin de protegernos, pero al final nuestra oración revela lo contrario, porque aún nuestras palabras revelan el cansancio que traemos encima. A esto le pasaba a Elías, por lo tanto no coordinaba sus palabras y tenía un enredo en sus pensamientos, pues huía para salvar su vida, pero le oraba a Dios que se la quitara. Y cuando Dios se aparece, no lo exhorta, sino que lo anima a levantarse y dice: levántate y come. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Levántate y come. En el verso 6 dice: Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Hay momentos en los que Dios nos lleva a una pausa. Y digamos que la excusa de Jezabel es la presión que Dios permitió en tu vida para que te dieras cuenta que necesitabas alimentarte más de su palabra y de los tiempos de oración, que necesitabas pasar más tiempo con Dios, porque no era suficiente solo el congregarte. Hasta allí te llegaron las fuerzas. Y es indispensable que cuando nuestras fuerzas se acaban, queden las fuerzas de Dios. Su gracia nos sostiene. Su gracia sea la que nos sustente. Por eso cuando Elías come, se duerme. Ahora, ¿de dónde salió la comida? Él ni siquiera se preguntó eso. Yo creo que ni siquiera se había dado cuenta que era un ángel. Hasta la segunda vez que el ángel lo despierta y le dice: levántate, come y bebe porque un largo camino te resta. Es decir, tienes un largo viaje todavía. Y hoy vengo a decirte de parte del Señor: necesitas comenzar a darte cuenta de qué te estás alimentando. Dios te está haciendo un llamado. Su palabra está allí para ti y te está esperando en esos tiempos de oración. Si no te alimentas de Dios, no vas a poder cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Necesitas fortalecerte espiritualmente. No te consideres alguien fuerte, porque aún la misma palabra de Dios dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? ¿De qué estás alimentando tu mente y tu corazón? ¿De las palabras del mundo, de las malas noticias o de las buenas nuevas que Dios estableció y sus promesas en su palabra? ¿Qué es lo que alimenta tu vida? ¿A qué le estás prestando tus oídos? ¿De qué te estás alimentando? ¿De Dios o de las influencias de este mundo?
Te invito a que te respondas realmente. Y no lo hagas rápido, sino que observes con detenimiento de qué te estás alimentando. Porque todavía los retos vendrán, los procesos vienen, y solo te mantendrás de pie por lo que te has alimentado en tu mente y en tu corazón. Padre, estas palabras sencillas las pongo en tus manos y oro por cada persona que las recibe, para que sean bien entendidas y a través de esta serie nos hagas ver lo que tú necesitas que veamos con claridad. Háblanos, Señor, una y otra vez. Por favor, por si acaso se nos olvida y nos cansamos, llévanos a ese encuentro contigo otra vez. Y que allí tú tengas ese alimento para que podamos sostenernos en ti. Porque todavía hay un camino largo por recorrer. Gracias, Señor. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Te invito a que entres a YouTube y busques nuestro canal, Devocionales Justo a Tiempo. Dale clic en suscribirte, dale clic en la campanita y dale like, dale me gusta a este devocional. También te invito a que nos busques en Instagram como Devocionales Justo a Tiempo y Pastor Elías HC. Un fuerte abrazo. Bendiciones.